Pero si tu espíritu todavía se siente más cómodo en el mal, tú tienes problemas. Alguien dice, yo no sé por qué, pero mis amigos yo me llevo mejor con los del mundo que con los hermanos. ¿Me estás diciendo que tienes un mal espíritu? ¿Me estás diciendo que tienes el espíritu del mundo? Porque eso me estás diciendo, que tú tienes el espíritu del mundo y te sientes bien entre el mundo. Yo me siento bien entre los que hablan la palabra de Dios. Yo me siento bien entre los que adoran al Señor. Yo me siento bien entre aquellos que aman a Dios. Y estar en otro ambiente no me siento bien. Y si estoy en otro lugar y alguien habla malas palabras, voy a corregirlo, tiene que cambiar lo que está diciendo o me voy de ahí. O lo influyo o me voy, pero no va a influir mi espíritu. Porque mi espíritu es susceptible a ser moldeado como el espíritu tuyo. Alguna, pastor, a mí no me mueve mi espíritu, yo soy bien fuerte. No digas mentiras, porque el aliento, escucha esto, el aliento de todo lo que estamos aquí está pasando de unos a otros. El aliento está pasando y la Biblia dice que la palabra para espíritu en el Antiguo Testamento es ruach, en el Nuevo Testamento es neuma. Y esta misma palabra se traduce tanto como espíritu como aliento y mover del viento también. Y así como no puedes evitar que el aliento de unos entre a otros y de otros entre a otros y esté pasando entre todos el aliento de vida que tenemos, el aliento de hablar del viento mismo, así como no puedes evitar que el aliento de otro entre en ti y que tu aliento entre en otro, tampoco puedes evitar que las relaciones humanas modifiquen tu espíritu. ¿Alguien está captando lo que estamos diciendo? Te va a modificar, te va a transformar, se van a mezclar los espíritus y por esa razón, ¿dónde te sientes cómodo? Yo no me siento muy cómodo en la iglesia. ¿Cuándo se acabará? Me quiero ir. Ten mucho cuidado. Algunos se sienten cómodos oyendo cierto tipo de música porque es el espíritu que tienen. Otros se sienten cómodos hablando cierto lenguaje porque es el espíritu que tienen. Otros se sienten cómodos respecto de cierta conducta de vida porque es el espíritu que tienen. Otros se sienten cómodos entre los hijos de Dios porque ese es el espíritu que tienen. El de hijo de Dios. El de aquellos que aman al Señor. Aquellos que tienen el espíritu. Tienes que bendecir a Dios más fuerte todavía. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Mira, ve esto en la Biblia. Abre la escritura ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 12. Oye, esto no es insignificante. Te estoy hablando de algo muy, muy importante. Primero de Reyes, capítulo 12, verso 8. Primero de Reyes, capítulo 12, verso 8. Hasta el verso 10. Pero él dejó el consejo, es decir, Roboam, un rey, dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él. ¿Pidió consejo de quiénes? ¿Con quiénes se había criado? Con esos jóvenes. O sea, pidió consejo con sus amigos, con quienes tenían el mismo espíritu, con quienes se crió, con quienes se había desarrollado. ¿Capta eso? Dice enseguida, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado, y lo vuelve a decir, con él, le respondieron, o sea, que tenían su mismo espíritu, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Si tú sigues leyendo la historia, perdió 10 tribus de Israel como consecuencia de escuchar al espíritu de los donde se sentía más cómodo y no aquellos que tenían espíritu de sabiduría. Pon atención en esto. Salomón era el padre de Roboam. Salomón tenía espíritu de sabiduría dado por Dios. Dios dijo, no habrá hombre tan sabio como tú. Y le dio un espíritu de sabiduría a Salomón. Salomón tuvo durante toda su vida, 40 años de reinado, tuvo un consejo de sabios, de consejeros. Imagínate los consejeros de Salomón. Yo que piensas en eso. Estamos hablando de gente que tenía más de 30 años de consejero al lado de Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, aparte de nuestro Señor Jesús. ¿Te imaginas esto? Quiere decir que esta gente tenían el espíritu de Salomón, tenían la sabiduría de Salomón, conocían los consejos de Salomón, sabían los principios de Salomón, que eran gente que te iban a un consejo realmente bueno. Roboam fue al consejo de ancianos de los consejeros de Salomón y les pregunta a Roboam, ¿qué me aconsejan? Ellos dijeron, bájales el yugo y te van a servir para siempre. Trata bien a este pueblo y te va a servir para siempre.
Ese fue el consejo de los sabios. Pero él se sentía más cómodo con los amigos con los que se crió, porque su espíritu era como el espíritu de ellos. Se criaron juntos, allí estaba cómodo, eran sus amigos, eran la gente con la que se relacionaba, era su propio espíritu. Y cuando pide consejo a ellos, le costó 10 de las 12 tribus de Israel, por un consejo de alguien que tenía su propio espíritu. Tú necesitas buscar gente mejor que tú. Escucha. Tú necesitas buscar gente mejor que tú para encontrar consejos sobre algún asunto. Se trata sobre familia, pide consejo al que es más sabio que tú en la familia, al que tiene más frutos que tú en la familia. ¿Quieres asuntos de finanzas? Pide consejo al que es más sabio que tú en los negocios, al que tenga un espíritu correcto. Pero si sigues moviéndote solo en donde te sientes cómodo, no crecerás. Es tiempo de nuevos niveles. Es tiempo de ir a mejores niveles. Alguien alguna vez me cuestionó, porque cuando pido consejo a pastores o ministros que tienen iglesias muy grandes. Siempre pienso que tengan 5, 6, 7 mil para arriba. Y alguien me cuestionó diciendo, ¿por qué solamente eso no puede aprender también de los que tienen iglesias pequeñas? Perdóname, hermano, pero si voy a pedir un consejo sobre algo para llevar a la iglesia a otro nivel, necesito pedirlo por el que ya pasó por allí. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Voy a buscar a alguien que tenga un espíritu mejor que el mío, porque necesito crecer a un nuevo nivel. Porque si me voy hacia el otro lado, entonces lo que voy a hacer es mantener mi espíritu pequeño, bajo un consejo pequeño, y yo necesito ir a un consejo mayor, a un crecimiento mayor. Tú lo necesitas también. El asunto es que no sigas hablando con los que te mantienes cómodo. Tienes que ir más allá, tienes que juntarte con gente mejor que tú. A lo mejor el hermano que está enseguida de ti es mejor que tú. A lo mejor es la persona que necesitabas para entender sabiduría de parte de Dios. Oye, Roboam perdió mucho en eso. Vamos más adelante, me estoy entreteniendo. Dice 1 Corintios, abre la Biblia, 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33. Dice la palabra, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No te equivoques. Simple. ¿Por qué te corrompen? Por el aliento que ellos tienen entra en ti. Se va a mezclar con tu espíritu. Y la mezcla de espíritus, mira, escucha esto. Desde hace un momento que los sociólogos dicen que somos la mezcla o el resumen de las 10 personas más cercanas a nosotros, el promedio de las 10 personas más cercanas a nosotros. El mundo también dice, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, eso es algo claro. ¿Sabes cómo funciona la cultura? Te voy a soltar algo impresionante. ¿Sabes cómo funciona la cultura? La cultura es una mezcla de espíritus. Juntas personas en un lugar que convivan mucho, que estén conviviendo entre sí por años, por generaciones, y de tanto convivir entre sí desarrollan un espíritu regional. Esa es la cultura del lugar, esa es la forma de pensar del lugar, esa es la manera de sentir del lugar, es un espíritu regional. Mezclaron sus espíritus al punto de que dijeron, en esta región somos así. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es una cultura? Es un espíritu regional. Es la mezcla de las personas en ese lugar a lo largo de varias generaciones formaron un espíritu regional. Ahora yo te pregunto, la Biblia habla, escucha esto antes de preguntarte, la Biblia habla del espíritu de Egipto, espíritu de Media, espíritu filisteo, espíritu de Grecia, y algunos piensan que trata de que se le mete un espíritu. No, son regiones. Escúchame, por favor. El espíritu de Egipto, dice la Biblia, que ellos eran muy dados a las cosas sobrenaturales del más allá. Siempre andaban buscando o pensando en los muertos y en el más allá. Por eso hacían pirámides. Eran tumbas, imagínate. Se moría Faraón y metían a todos los criados con él para que lo acompañaran al más allá. ¿Quién crees que cuidaba más que no se muriera el Faraón? Los criados, cuídalo. Si se murió tú, ponlo derechito, lo paseamos entre la gente, que no se note que se murió ya, para que no enterrar con... Lo traía, yo creo que lo paseaba, no sé, bueno. ¿Por qué razón? Porque ellos pensaban que muchos tenían un concepto dañado respecto de la muerte y del más allá. Como consecuencia, la Biblia le llama al espíritu de Egipto, le llama el espíritu de los muertos. Porque esa era su cultura. Todo lo hacían en base a la muerte. Todo lo pensaban en base a la muerte. Y todavía algunos dicen, traten de no dañar la cultura. ¿No te has fijado en eso? Ok, vamos a civilizar una etnia, pero cuidemos su cultura. Espérate. Si no es la cultura del reino, no la voy a cuidar. Si es una cultura de muerte, si es una abominación de sacrificios humanos, no la voy a cuidar. Voy a cuidar la cultura del reino de Dios.